Se titula Petición de las hijas de Zelofehad. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Hefer, hijo de Galac, hijo de Maquín, hijo de Manasés, de las tribus de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que de su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? ¿Por qué? Por no haber tenido hijos. Darnos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, los hermanos de su padre les darán la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasará la heredad de su padre a ella. Vamos a estar orando, hermano. Oh Dios Todopoderoso, te adoramos y exaltamos tu nombre. Señor, te pedimos que seas tú ministrando, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando, que sea tu Espíritu Santo hablando, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando de acuerdo a la necesidad de cada uno, Padre eterno. Que en este momento haya, Señor, tu palabra corra, cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, Dios mío. Que haya sanidad, que haya liberación, Señor amado. Que salgamos, Dios mío, transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Oh Dios mío, úsame, Señor, como un canal, Dios amado, donde fluya, Señor, tu Espíritu Santo, donde tu Espíritu Santo nos dé una palabra que ministra a nuestras vidas y a nuestros corazones. Como es un servicio de damas, lo he titulado Mujer que tienes en tus manos. Amén. Cuando nos referimos a ¿qué tienes en tu mano? No siempre podemos pensar en algo físico, pero no siempre es de esta forma. También pueden ser esos dones, esos talentos, esas habilidades que el Señor nos da y que tenemos, como decía la pastora, que usarlo para el ensanchamiento, para la honra y la gloria de nuestro Dios. En este capítulo que leímos, en este libro, vemos un caso. Resulta que este hombre llamado Zelofehad, él murió. Y las leyes decían que a los hijos varones a los hijos varones era lo que le tocaba heredar. A las hijas hembras no le tocaba. Y él tenía 5 hijas que fueron las que nombramos. 5 hijas que iban a quedar sin heredar. Porque era lo que estipulaba la ley. Pero estas mujeres no se quedaron tranquilas. Estas mujeres fueron decididas, fueron determinadas, fueron valientes y fueron esforzadas y dijeron: no nos vamos a quedar sin heredad. Vamos con el siervo de Dios, que era Moisés. Recuerden que esto sucedió, recuerden que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, los pasó por el desierto. Una vez que ya salen del desierto, comienzan a repartir la tierra, porque ellos llegan ¿dónde? A la tierra prometida. Ya ellos están en Canaán, entonces está la repartición de la tierra prometida. Y es aquí donde se presenta esta situación. Entonces las mujeres vienen acá porque ellas no están de acuerdo con esta situación. Moisés va y consulta con Dios y el Señor le habla. Es allí donde vamos a estar leyendo en esa partecita, hermano, donde Dios le habla, donde Dios habla lo que dijo Dios. Lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Gloria a nuestro Dios. Alaba el que vive y reina por los siglos de los siglos. Santo y poderoso eres, Señor. Santo, respuesta de Dios. Vamos a estar leyendo, hermano, en este versículo
que dice el 27 del 6 al 7. Dice así. Bien, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darán la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasará la heredad de su padre a ella. Dios le dio la razón, dijo, bien han dicho estas mujeres. Estas mujeres realmente tienen la razón y Dios es justo. Y el hombre, aunque el hombre siempre ha querido como menospreciar a la mujer siempre ha sido discriminada, Dios no discrimina a la mujer. De hecho, tenemos una promesa bien poderosa en la palabra que la vamos a estar leyendo más adelante. Santo y poderoso eres. Gloria a nuestro Dios. Vemos que estas mujeres estaban defendiendo su heredad. Hermana, hermano que estás aquí también, ¿qué heredad estás pidiendo ante el Señor? ¿Qué heredad estás defendiendo? ¿Serán tus hijos? ¿Será tu esposo? ¿Será tu esposa? ¿Será tu familia? Nosotros debemos orar y debemos pelear la batalla por nuestros familiares, hermanos. Nosotros debemos levantarnos en pie de guerra como unas mujeres guerreras para pelear a favor de ellos. Vamos a estar buscando, hermanas, esa parte, ese versículo que yo les indiqué, donde hay una promesa poderosa para las mujeres, y es en Génesis 3:15. Vemos que la misión más poderosa y más grande la tuvo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero la segunda misión poderosa se la dio a una mujer. ¿A quién se la dio? A María. ¿Por qué? Porque María era la que iba a traer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, iba a tener a nuestro Redentor, a nuestro Salvador durante 9 meses. Lo iba a criar, lo iba a proteger, lo iba a educar y esa era una misión bien grande. Entonces Dios, ¿a quién le dio esta misión? A una mujer, a María. Vamos a estar leyendo en Génesis 3:15. Vamos a estar leyendo y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos que María trajo ese que derrotó la serpiente, le hirió esa serpiente, que es Satanás, que se lo reprende. Amén. Y siempre ha habido ese conflicto, ¿verdad que sí? Siempre ha habido esa enemistad continua entre el Satanás, que se lo reprenda, y la iglesia de Jesucristo, pero nosotros somos más que vencedores, porque nosotros sabemos que nuestras peleas, nuestras batallas no son carnales, sino son espirituales, ¿verdad? Son contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, pero tenemos armas poderosas. Amén. Nuestras almas no son carnales, son espirituales y son poderosas. Gloria al Santo de Israel. Alabado sea nuestro Dios. Alabe la gloria de Dios, hermano. Santo y poderoso. En estas mujeres me llama la atención que eran valientes, tenían coraje, pero también la unidad. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos, yo no sé si será la uña o seré un dedo, no sé. Pero todos nos necesitamos y todos tenemos que estar unidos. Amén. La uña no puede estar sin el dedo no puede estar sin la mano no puede estar sin el brazo no puede estar sin el tronco, y así sucesivamente. Por eso nosotros debemos estar siempre unidos, como dice la palabra, que Dios, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque Dios ahí envía bendición y vida eterna. Por eso tenemos que estar presentes. Cuando nos llaman a un matutino, allí debemos estar todas juntas, ¿verdad? Cuando convocan a un ayuno, ahí debemos estar todas. Cuando convocan una vigilia, ahí debemos estar. Por ejemplo, mañana hay una actividad bien gloriosa en Katia.
Entonces, cuando sea así, hermanos, siempre nos lo dicen con tiempo, ¿qué debemos hacer? Preparar nuestro pasaje, ¿verdad? Para no perdernos esa bendición, porque esa bendición será gloriosa, hermano. Una de las cosas que Dios nos da en nuestra mano es la oración. Y nosotros tenemos que tomar esa oración para poder vencer, para derrotar la hueste de maldad, para pelear por nuestros familiares. Amén. Gloria al Santo de Israel. Aleluya. Gloria. Santo, ¿tienes alguna petición difícil? ¿A quién debemos acudir? Al Señor. Otra mujer, hermano, que tomó que tomó en su mano la oración fue Ana. Ana, la mamá de Samuel. Y yo les invito a que nos ubiquemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Ahí está la historia. Pero yo les voy a dar un resumen, porque resulta que es bastante largo. Esta historia es bastante larga, entonces yo les voy a hacer un resumen. Si hemos leído, y después lo puede leer con calma en su casa. ¿Quién era Ana? Ella era una mujer que en cierta forma era querida por su esposo, ¿verdad? Le concedía muchas cosas, pero sin embargo esta mujer no podía tener hijos. Y esta mujer además era afligida por la otra mujer de su esposo. Había una mujer llamada Penina que la afligía, que la menospreciaba, y ella ¿qué hacía? Ella vivía llorando, angustiada, pero hubo un momento en que esta mujer se paró en la brecha. Un momento en el que esta mujer dijo, ya no voy a llorar más, ya no me voy a afligir más, yo sé a quién puedo acudir. Y fue ante la presencia de Dios, fue al templo y se derramó delante de la presencia del Señor, comenzó a orar para que Dios le concediera ese hijo, porque en ese tiempo, cuando la mujer no tenía hijo, era maldita, era como una señal de maldición para la mujer. Entonces eso de verdad que era algo que la hacía sentir demasiado mal. Ella oró delante de la presencia, derramó su alma. En este momento aquellas mujeres estaban unidas, eran 5, pero en este momento ella estaba sola. Porque hay un momento en que la oración debe ser unida, ¿verdad? Corporativa, con toda la iglesia. Pero también hay una oración que debe ser íntima, nosotros con Dios. Yo recuerdo que en una ocasión Dios me dijo que me faltaba intimidad con Él. Y yo decía, yo no entendía, porque me la pasaba, estaba en otra congregación, me la pasaba en matutino. A donde llamaban yo estaba allí, pero ¿saben qué? Pude entender y me vino que yo no estaba orando de madrugada. Me faltaba esa oración de madrugada. Y entonces comencé, yo escuchaba a los hermanos que Dios los levantaba a las 3 de la mañana. Y entonces yo dije, debe ser una gran bendición levantarse a esa hora. Yo al principio ponía mi reloj, pero muchos aconsejan que nosotros orar, como decía la pastora, no es muy fácil. Pero si nosotros hacemos el hábito, si nosotros comenzamos a hacerlo, nos vamos acostumbrando, se hace el hábito en nosotros. Hay personas que dicen, que aconsejan que si nosotros hacemos 21 días seguidos, 66 días seguidos, eso se hace un hábito y entonces ya no va a ser difícil orar, sino que va a ser un deleite de estar en la presencia de Dios. Resulta que a mí me pasaron cosas extrañas en ese tiempo, hermano. Yo escuchaba que sonaba el timbre del teléfono. Y resulta que cuando me despertaba, no, el teléfono estaba apagado. Cuando veía el reloj eran las 3. Sonaba la alarma. Cuando revisaba la alarma no era la alarma, y era las 3. Y así, escuchaba mi nombre, me despertaba eso. Y cuando eran las 3. Y así hasta que no fue necesidad de más alarma. Eso no me ocurrió más nunca. Pero entonces ya lo hacía en forma espontáneo. Y eso nosotros debemos hacerlo, hermano. Fíjense que mi esposo en una ocasión estaba débil. No se congregaba con tanta frecuencia. Se congregaba quizás un día sí,
un día no. Y yo ya tenía mi hábito de oración. Yo me paraba a las 3 de la mañana y yo también había escuchado de mis hermanos que cuando hay alguien que está débil, puede ser el hijo, puede ser la esposa, puede ser el esposo, o se ha apartado, o no ha llegado a los caminos, que uno debe ir a la cama, uno debe ponerle la mano a esa persona, orar por esa persona, y yo lo hacía. Y yo le pedí a Dios que tratara con mi esposo, que lo levantara, que hiciera la obra poderosa en él. Y bueno, ahora vemos los resultados. Para la gloria de Dios. Un día como él, me levanto y tropiezo. Era que estaba parado, estaba orando también. Para la gloria y honra de Dios. Ahora más bien él me empuja a mí. Porque él vigila, preparando sus mensajes. Y yo eso no lo hago. Él vigila solo pues en la casa. Entonces, fíjense en lo que hace la oración, hermano. Esa es una arma poderosa, una herramienta que tenemos en nuestras manos y que nosotros como mujeres debemos apropiarnos de esa arma. Amén. Vamos a estar hablando de otra mujer. Aleluya, gloria al Santo de Israel. Esta mujer es Rahab. ¿Han escuchado de Rahab? Su historia la podemos conseguir, hermanos, en Josué capítulo 2. También lo pueden buscar cuando tengan tiempo, lo pueden leer más adelante, pero ahora yo les voy a hacer también un resumen de Rahab. Rahab tenía un pasado turbio, decía, ella era ramera, dice la palabra que era ramera, ella era de Jericó, era una persona gentil. ¿Cómo llegan el pueblo de los hijos de Dios allá? Resulta que mandan a inspeccionar, José envía espías a Jericó a reconocer la tierra y justamente llegan a la casa de esta mujer. Llegan a la casa de Rahab. Pero saben una cosa, hermano, esta mujer nadie le había predicado. Esta mujer no se congregaba, por supuesto, no conocía a Dios, pero ¿saben qué? Ella había escuchado rumores. Ella había escuchado que Dios defendía a su pueblo. Ella había escuchado que Dios peleaba por ellos, que Dios los defendía, que no había pueblo enemigo que Dios no destruyera a causa de su siervo. Dios le estaba dando la victoria y eso era notorio, eso se escuchaba y eso llegaba a todos lados. No había internet, no había WhatsApp, no había ningún medio de comunicación, pero esta gente se enteraba. Y esta mujer también se enteró. Y el temor llegó al pueblo. ¿Y ella qué hizo? Ella no se quedó con las manos cruzadas. Ella no dijo, voy a esperar que estos lleguen y destruyan mi casa y eliminen a mi familia. Ella se levantó y ella quiso hacer algo. ¿Saben qué hizo esta mujer? Ella protegió a estos hombres de Dios. Alabe la gloria de Dios, hermano. Ella protegió a estos hombres de Dios. Ella vino y le dijo a estos hombres de Dios, los guardó, los protegió, no reveló que ellos estaban allí, pero le dijo una cosa. ¿Saben qué le dijo? Les dijo, yo estoy haciendo misericordia con ustedes, pero hagan ustedes misericordia con los míos. Cuando ustedes vengan a pelear por esta tierra, se acuerdan de mi familia, se acuerdan de mi papá, se acuerdan de mis hermanos, se acuerdan de mí y déjennos vivos. Y Dios vio esto que hizo esta mujer y fue premiada grandemente. Ellos cumplieron con dejar viva a la familia de esta mujer. Y esto no quedó allí. ¿Saben quién fue Rahab? Rahab se casó con un hombre de Israel. Y fue tatarabuela nada menos y nada más que el rey David. Gloria a Dios. Y en Mateo podemos ver que en la genealogía de esta mujer se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Una mujer que era gentil, hermano, pero se dispuso a usar lo que ella tenía en sus manos. Ella usó su casa. Nosotros también pudiéramos usar nuestra casa para la bendición de nuestro Dios. Fíjense que cuando llegué a los caminos del Señor, mi mamá era simpatizante de la iglesia, de Dios, pero ella no terminaba de llegar.
Y ella, yo le decía, pasaron los años y nada que se convertía. Yo le decía, cuando había alguna actividad, yo le invitaba y ella le decía, voy a ir. Pero cuando llegaba el día decía, yo no voy a ir para ningún lado, porque ella era fuerte, hermano. Pero un día ella misma abrió la puerta de su casa para célula. Yo vivía en la casa de ella, yo no podía decidir, pero ella sí. Y ella, cuando ella abrió la célula, hermano, que ella empezó a escuchar la palabra de Dios, esa palabra fue penetrando, esa palabra fue obrando, y en esa célula mi mamá se convirtió a Cristo. Dios hizo la obra, hermano, porque es importante cuando abrimos, si Dios nos concede una casa, vamos a abrirla para Dios, y Dios va a convertir a nuestros familiares que aún no han llegado, para la honra y gloria de nuestro Dios. Santo y poderoso es nuestro Dios. Santo el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito nuestro Dios y Salvador. Vamos con otra mujer, hermano. Gloria a nuestro Dios. Santo y poderoso. Esta mujer la podemos encontrar. Esta historia vamos a buscarla en Reyes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4.